¿Qué tal? Bienvenidos al video de distribución multinomial con Gustavo Martínez. En el siguiente video veremos sobre el uso de este tipo de distribución, así como algunos ejemplos para entender con claridad cómo es que se aplica en casos que al principio podrán sonar un poco complicados, pero en realidad son mucho más familiares de lo que nos encontramos con este tipo de situaciones, donde se requiere una distribución multinomial. Empecemos definiendo qué es la distribución multinomial. Es una distribución de probabilidad conjunta para múltiples variables aleatorias discretas finitas, se refiere que es una cantidad finita, donde cada variable aleatoria tiene una probabilidad ya establecida, que se da en cada prueba o ensayo independiente del resultado anterior, es decir, n sucesos independientes. Las consideraciones para que pueda ser una distribución multinomial son las siguientes. Como se indicó, el proceso abarca un número n de pruebas o ensayos repetidos e idénticos. En cada prueba o ensayo se pueden producir un determinado resultado. Cada uno de los determinados resultados permanecen constantes en toda la prueba. Son pruebas independientes. Esto se refiere que el resultado anterior no tiene por qué afectar al siguiente en cada prueba muestreo. La suma de variables aleatorias debe ser igual a la muestra que se tomará y la suma de las probabilidades debe ser igual a 1.0, es decir, el 100%. Tal vez no quede muy claro o puede resultar un poquito confuso, pero en el siguiente ejemplo, primero vamos a ver la fórmula y después el ejemplo, veremos que en realidad pues sí es uno de esos casos que podemos ver de manera regular, tal vez no a diario, pero sí de manera regular y tiene una gran aplicación. Veamos la fórmula, donde se nos muestra primero que la fórmula de la distribución nominal, empezamos por el tamaño de la muestra, que es factorial, después las probabilidades de ocurrencia de cada variable, que cada uno de estos se multiplica, pero asimismo cada probabilidad de ocurrencia está elevada a la variable aleatoria. Y recordemos que la suma de las variables aleatorias debe ser igual a n o al tamaño de la muestra. Asimismo tenemos la esperanza matemática o promedio en este caso, la media y la variancia. Igualmente, con el siguiente ejemplo se van a terminar algunas dudas sobre la aplicación y la identificación de cada variable, la probabilidad y el tamaño de la muestra. Empecemos con el ejemplo número 1, que dice lo siguiente. En una canasta de frutas, 20% son cerezas, 30% son manzanas, 40% son uvas y el 10% naranjas. Un niño toma 4 frutas de manera aleatoria, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que 2 sean cerezas y 2 sean uvas? Primero hay que identificar la muestra. Primero aquí tenemos la fórmula, donde la muestra van a ser las 4 frutas. Y recordemos que dice que las variables aleatorias, la suma de las variables aleatorias debe ser igual a la muestra. Es decir, que en este caso nuestra variable aleatoria x1 van a ser las cerezas y van a ser 2, porque aquí se indica. Y asimismo, las uvas van a ser nuestra variable 3, x3, así está designada, y van a ser 2. Entonces ahí ya tenemos nuestra muestra, por lo cual tenemos que agregar las otras variables, pero van a ser 0, porque recordemos que tienen que ser, la suma de las variables tiene que ser igual a n o al tamaño de la muestra. Ahora vamos con las probabilidades. La probabilidad 1 ya vienen dadas aquí de esta forma todas las probabilidades. Empecemos por la primera. Probabilidad 1, que son las cerezas, es del 20%. La probabilidad 2, que son las manzanas, son del 30% o 0.3. La probabilidad 3 son las uvas, que es el 40% o 0.4. Y por último tenemos las naranjas, que equivale a un 10% o 0.1. Ahora aquí tenemos la fórmula. Y ya una vez que tenemos los datos aquí esclarecidos, es muy sencillo aplicar. Empecemos primero por el tamaño de la muestra, que pasa a ser 4 factorial. Después P1,
que en este caso son las cerezas, es igual a 0.2, se eleva por x1, que es 2. Asimismo, la probabilidad 2 equivale a 0.3, se eleva a la probabilidad, se eleva a la variable 2, x2, que es 0. Igual, la variable 3, la probabilidad 3, perdón, se eleva, que es 0.4, se eleva a la variable 3, que es 2. Y por último, la probabilidad 4, que son las naranjas, que es 0.1, se eleva a la variable 4, que es 0. En la parte del denominador quedan como factoriales todas las variables. Entonces empecemos por x1, que su factorial es 2, después el factorial de 0, que es x2, el factorial de x3, que es 2, y nuevamente es 0 porque es la variable 4 y el factorial de la variable 4 es 0 factorial. Ahora bien, empezamos a hacer nuestros cálculos y nos queda que el equivalente, el resultado nos queda como 0.384 o en fracción, esto es lo mismo. Y para obtener en porcentaje es 3.84. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que dos frutas que tomen sean cerezas y 2 uvas? Si un niño toma 4 frutas de manera aleatoria, contemplando que en la canasta están estos porcentajes de frutas. Entonces, la probabilidad de que 2 sean cerezas y 2 sean uvas es del 3.84%. La verdad es que es un ejercicio sencillo que al principio te puede llegar a marear, pero es muy esclarecedor, la verdad. Pasemos con el ejemplo número 2. Y ahora empecemos por el ejemplo número 2, que dice lo siguiente. En un salón de clases se desea saber la opinión que se tiene sobre 3 especialidades de pizza: hawaiana, pepperoni y champiñón. Sabiendo que la pizza hawaiana es preferida por el 10% del grupo, la de pepperoni por el 30% y la de champiñón por el 40%, ¿cuál es la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 10 alumnos del grupo, 2 prefieran hawaiana, 3 prefieran pepperoni y 2 champiñón? Primero hay que iniciar identificando la muestra, que nos dice que es de 10 alumnos. Recordemos que la suma de las variables debe ser igual a la muestra. Es decir, tenemos que se nos pregunta que 2 prefieran hawaiana, ahí llevamos 2, que es nuestra variable 1, que 3 prefieran pepperoni, nuestra variable 2, que es igual a 3, que aquí se indica, y nuestra variable 3, que se refiere a que 2 prefieran champiñón. Entonces tenemos 7 hasta ahora. Debemos encontrar entonces cuántos no prefieren ninguno o qué es lo que nos falta para poder llegar a 10. Si tenemos 7, entonces a la muestra le restamos la suma de las variables que ya tenemos, que sería 10 menos 7, nos queda como 3. Entonces nuestra variable 4 es igual a 3. Y ahí ya es ahora sí la suma de todas las variables es igual a la muestra. Ahora hay que también poner atención y cuidado a las probabilidades. Empecemos por la probabilidad 1 que se nos está dando. Sabemos que la pizza hawaiana es preferida por el 10% del grupo, es decir, 0.1. Nuestra probabilidad 2 es la de la pepperoni, que se nos indica que es preferida por el 30% del grupo, entonces es 0.3. Y la de champiñón es del 40%, por lo cual es igual a 0.4. Esta es nuestra probabilidad 3. Y de igual forma, así como la suma de las variables tiene que ser igual a la muestra, que aquí es 10, aquí la suma de las probabilidades debe ser igual a 1. Entre las que se nos indica, que es los que prefiere hawaiana, pepperoni y champiñón, es del 0.8 u 80%. Entonces, para poder encontrar quienes no prefieren ninguno, en este caso tenemos que restarle a 100% el 80% o a 1 le restamos 0.8. Y entonces el resultado nos queda que la probabilidad 4 de aquellos que no prefieren ninguno es de 0.2. Ahora continuemos con la aplicación de la fórmula que ya se encuentra aquí, pero igualmente hay que expandirlo para tener mejor claridad. A partir de ahora, simplemente sustituir los valores, igual con precaución porque se manejan varios valores y hasta eso.
aumenta dependiendo de la cantidad de variables y probabilidades que manejemos, porque recordemos que la distribución multinomial es finita, es decir, tiene un fin, pero dependiendo de la cantidad. Si tenemos 20 variables, tenemos que tener 20 probabilidades y se va a extender. Así que empecemos, por la muestra que es 10. Entonces sustituimos, vamos a empezar a sustituir. Nos queda como 10 factorial multiplicado por la probabilidad 1, que es 0.1, por la variable 1, que es 2. Entonces queda como 0.1 al cuadrado. Después tenemos la probabilidad 2, que es 0.3, elevado a la variable 2, que es igual a 3. Entonces queda como 0.3 al cubo. Tenemos la probabilidad 3, que es champiñón, que es 0.4 elevado a la variable 3, que es 2, por lo cual queda como 0.4 al cuadrado. Y por último tenemos la variable 4, de aquellos que no prefieren ninguna de esas especialidades, queda como 0.2 elevado a la variable 4, que es 3, entonces queda como 0.2 al cubo. Y en el denominador simplemente son todas las variables, se multiplican por su factorial, es decir, la variable 1, la factorial de la variable 1 por el factorial de la variable 2, por el factorial de la variable 3, por el factorial de la variable 4, que es 2 factorial, por 3 factorial, por 2 factorial, por 3 factorial, que es lo mismo que está aquí. Simplemente sustituimos, hacemos dos cálculos y nos queda que el resultado es 0.87%. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 10 alumnos, donde el 10% del grupo prefiere pepperoni, el 10% del grupo prefiere hawaiana, el 30% prefiere pepperoni y el champiñón 40%, sabiendo que dos alumnos prefieran hawaiana, 3 pepperoni y 2 champiñón, entonces es de 0.87%. ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra aleatoria de 10 alumnos, 2 prefieran hawaiana, 3 pepperoni y 2 champiñón? Teniendo estas probabilidades, es del 0.87%, es decir, menos del 1%. Y bueno, esto sería todo. Y pues, como mencionaba, tal vez es un tema un poquito abrumador cuando ves la fórmula y dices, wow, hay muchas incógnitas. Pero no, es muy sencillito. Simplemente saber identificar correctamente cuáles son nuestras variables y nuestras probabilidades, sabiendo que todas las probabilidades deben sumar 1 y todas las variables, su suma de todas las variables debe ser igual a la muestra. Y esto sería todo. Gracias por ver.